Hola, mi nombre es Andrés Rosales, magíster en Relaciones Internacionales por parte de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Soy de nacionalidad mexicana y actualmente estoy cursando el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de la República. Mucho se ha comentado acerca de este nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Este famoso llamado TEMEC viene a reemplazar el anterior que, obviamente muchos lo conocíamos por el TELECAN, por sus siglas, el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, o NAFTA por sus siglas en inglés. Pero realmente hay muchas cosas de los cuales se puede platicar, y de hecho muchas personas actualmente están criticando si realmente esto es un nuevo tratado, es una actualización del viejo tratado, por qué hubo tanta negociación en torno al cambio entre uno y otro. Y bueno, hay algunos comentarios que quiero precisar. Primero, más bien, de dónde viene este Tratado de Libre Comercio con América del Norte y la importancia que tiene en México, principalmente desde la perspectiva, vamos a decir, nacional, con la que yo me formé en la Universidad Nacional Autónoma de México, y todo lo que se vivió en el contexto económico, político y social en torno a este Tratado de Libre Comercio. Si bien su data es desde los años 80, 88, 89, desde el periodo presidencial de Salinas de Gortari, donde el boom económico de México empezaba a caer a partir de los años 70, 80 más o menos, administrando ciertas crisis y demás, México se fijó una política comercial en la cual establecía una visión de intercambio comercial con países estratégicos. Y obviamente por la cuestión geográfica, Estados Unidos fue el principal país destino para recurrir a estos tratados comerciales, de los cuales desde los años 80 y 90 se hizo un esfuerzo importante en cuestión de política exterior y política comercial para poder consagrar dichos acuerdos. En ese momento, contextualmente, México estaba posicionado de manera distinta a lo que actualmente está, y de ahí empiezan a haber algunas distinciones respecto a lo que fue el TELECAN, para distinguirlo por sus siglas, y lo que ahora es el TEMEC, ¿no? desde esta aprobación y entrada en vigor del nuevo tratado. En ese sentido, bueno, hubo algunas cosas importantes que destacar en el primer tratado de libre comercio. Número uno, obviamente, lo principal es el intercambio comercial que había ya de por sí en los países fronterizos, es decir, tanto de Estados Unidos como Canadá, como de México hacia Estados Unidos. En ese sentido, la precisión importante que hay que tomar en consideración, de nuevo, para tratar de contrastar ambos momentos en los cuales este tratado de libre comercio, al final la relación comercial México-Estados Unidos, cambia de un contexto de los años de 1900 a ahora los 2000. Precisando el primer punto, Estados Unidos y Canadá ya tenían un acuerdo, o empezaron a hacer un acuerdo de libre comercio entre ellos. Las razones son lógicas, obviamente por la paridad económica entre ambos países. A pesar de que se maneja el dólar canadiense y el dólar americano, tenían una similitud y podían obviamente también en contexto como de negociaciones internacionales tener una similitud en sus formas de hacer los negocios y sus formas también de entender los negocios en mercados internacionales. Para la parte mexicana era importante establecer un pie dentro de este mercado internacional. Entonces, a través de la labor de política exterior, que me parece muy fuerte en ese momento, y que en lo particular, a pesar de que el gobierno tuvo muchas imprecisiones al interior, en el aspecto exterior su campo de acción fue bastante importante en ese momento histórico. Sin embargo, bueno, en 1994, cuando se firma el acuerdo, cuando realmente ya entra en vigor, el periodo mexicano pasaba por, de nuevo, una crisis económica. Se le dio una prioridad a este tratado, pensando en que esto podía ser la salida de muchos de los problemas que en ese momento México estaba pasando, sobre todo en la parte económica.
¿Y cuál era la sustancia de todo esto? Obviamente tenía que ver con el intercambio comercial que había de México hacia Estados Unidos. Lo que se consiguió paulatinamente a través de los procesos y cambios políticos dentro de Estados Unidos y México fue que progresivamente este tratado realmente tuviera un aprovechamiento que poco a poco se fue notando dentro sobre todo de México, porque obviamente Estados Unidos, por la capacidad económica que tiene y también por la capacidad comercial para poder instalarse en distintos mercados, pues bueno, lo hacía un tratado importante, pero posiblemente no la prioridad económica, por lo menos. Y actualmente tampoco lo es un poco más un tratado político que comercial, sobre todo para Estados Unidos. Para México cambia el contexto completamente porque es un tratado económico, ya que el intercambio comercial entre México y Estados Unidos es casi de un 80%, es decir, todo lo que México obtiene de Estados Unidos en su gran parte sustenta la economía comercial dentro de México. Entonces es súper importante ese aspecto para la parte mexicana. Yo en lo particular considero que este tratado ya tenía en sí muchas fallas a lo largo del tiempo. Bueno, en 2014 más o menos se celebraron los 20 años del Tratado de Libre Comercio, del TELECAN, todavía con Obama al frente del poder ejecutivo en Estados Unidos. Y se hizo una especie de evaluación, o sea, un examen de lo que se había conseguido en esos 20 años. Y de nuevo surgió la crítica y desde ese momento parte el punto en el cual se empieza a cuestionar qué es lo que había pasado en 20 años con ese Tratado de Libre Comercio, a quién benefició, qué se alcanzó y realmente qué era lo que seguía para ese tratado, porque parecía ser que después de 20 años estaba un poco estancado en el sentido de que al ser un tratado o al ser establecer una zona de libre comercio, no avanzaba más para alcanzar una relación más equitativa entre los tres países. Obviamente pensando específicamente en la parte mexicana y estadounidense, que es la relación un tanto más profunda y compleja, pero se quería alcanzar de alguna manera. Así que después de toda esta evaluación que se hicieron de los 20 años, surgieron muchas dudas de qué era lo que podía esperarse de este Tratado de Libre Comercio. Porque bueno, obviamente si nos vamos más a la parte técnica, la parte más histórica y también un tanto más académica respecto a lo que podría seguir este tratado, bueno, debería de ser una sucesión en este proceso de integración en los tres países y se esperaría que avanzara un poco en la integración. Pero no fue así y obviamente no se tiene intenciones por esa vía de un tratado de libre comercio incrementar la integración entre los tres o por lo menos entre México y Estados Unidos. Después de esto, bueno, y llega el turno del presidente Trump a escena, en la cual obviamente su radicalismo y su forma de pensamiento económico, empresarial, tajante, llegó a decir, bueno, este tratado no nos sirve, o sea, simple y sencillamente no nos sirve mejor otros tratados con otros países, etc. Para México esto obviamente representa el 80% de sus productos hacia el exterior, obviamente por una mala administración de muchísimos años atrás y de obviamente una mira hacia el futuro muy focalizada en el mercado norteamericano y sin diversificar sus productos y alentar a los productores o alentar a los exportadores e importadores a diversificar en otros países sus mismos productos. En fin, la evaluación que Trump hacía en un inicio es: este tratado no nos sirve. ¿Por qué? Porque obviamente, bueno, ellos entienden, creo, desde esta perspectiva, que no va a haber más que un tratado de libre comercio, que una libre circulación solo de bienes, de capitales, pero no de personas, que podría ser lo que siguiese en esta sucesión de procesos para una integración más profunda.
que posiblemente a lo mejor en un gobierno de Obama se llegó ahí a meter algunos temas, sobre todo por la parte de la libre circulación de personas, que sería algo que podría tocar el tema de la migración, y que obviamente es un tema muy aparte de la cuestión comercial. No es ajeno a todo este proceso, pero sí por lo menos no se toma en consideración a profundidad en esta primera instancia económica. Es más político que económico, entonces se van separando estos aspectos de alguna forma. En ese sentido, al miedo de tener que enfrentar una situación en la cual Trump dejase de funcionar o de hacer funcionar este este Tratado de Libre Comercio con América del Norte, se empezaron a hacer todas estas negociaciones. Y de alguna manera, pensando en lo que pasó y en lo que pasó desde un inicio con este Telecan y lo que está pasando con este TEMEC, de alguna manera se vuelve a generar una desventaja hacia México inicial, mucho antes de las negociaciones. Por esta razón por la que estoy mencionando, que ya se tenía pensado que este tratado no estaba avanzando y no estaba beneficiando a las partes, y por lo tanto se prefería mejor desvincularse de este tratado, por lo cual México entra de nuevo en una dinámica de evitar a toda costa que esto suceda, y obviamente no sucedió, pero con grandes cuestionamientos hacia qué costo no sucedió esto, y por qué obviamente México no quería que este tratado dejara de existir. Bueno, porque no hay un plan B en la economía mexicana para un tratado de libre comercio, para un Telecan, para un TEMEC. Obviamente existen tratados con muchos países, definitivamente existen los instrumentos, pero no existe la capacitación económica ni la voluntad un tanto empresarial para poder incursionar en esos mercados. O sea, el porcentaje de empresas mexicanas que intercambian con aquellos países que están fuera del orbe de Estados Unidos son muy pocos, o por lo menos el porcentaje es muy bajo, incluyendo China, por lo menos, en ese sentido. No hay un tratado como tal, pero hay un intercambio, y al final, a pesar de eso, sigue siendo bajo. En fin, como en un inicio México se adhiere a este tratado del Telecan en 1994, ahora México tuvo que reformular, revalorar y de alguna manera retomar estas negociaciones a través de también un periodo político un tanto complejo. O sea, estamos hablando que esta idea de quitar el Telecan, de cesarlo, empezó más o menos a finales del periodo de Enrique Peña Nieto. Y obviamente, bueno, con la sucesión presidencial de Andrés Manuel López Obrador, la mirada o la intención posiblemente era otra, y posiblemente pudo haber sido otra, ¿no? Ahora estamos en un tiempo en el que nos hacemos estas preguntas de qué hubiera pasado, qué hubiera hecho, qué hubiera sido mejor. Obviamente solamente como análisis académico, pero definitivamente los sucesos fueron de esta forma. Sin embargo, bueno, se contextualiza que del periodo de transición de Peña Nieto a Obrador, bueno, hubo un paso significativo en la cuestión democrática nacional mexicana, y que se pensaba que iba a recurrir hacia otro rumbo, por lo menos un rumbo económico un tanto más diversificado. Esa era la primera idea que podía surgir respecto al gobierno de Obrador. No fue así, la evidencia se encuentra en la firma y la ratificación de este TEMEC, pero bueno, ¿y qué se rescató? ¿Qué es lo que se consolidó? Hubo muchos aspectos que parecen ser más de una actualización del Tratado de Libre Comercio de ese 94 a la fecha. O sea, este TEMEC viene a ser una especie de tratado 2.0, con muchas cosas interesantes, con muchas cosas importantes. Se consolida
la relación México-Estados Unidos comercialmente y un tanto políticamente por todo el contexto diplomático que hubo y el acercamiento López Obrador a Trump, pero en la práctica sigue siendo un tratado que no tiene un crecimiento. O sea, tuvo una actualización a distintas áreas que habían desatendido o que más bien se habían dejado de lado porque obviamente, bueno, como la parte tecnológica todavía no se había desarrollado, todavía no había ciertas cosas del 94 a la fecha en ese tratado que se habían incluido por una cuestión evolutiva, tecnológica, normal, natural, etcétera, y obviamente por las actualizaciones que se requería en la parte comercial de ambas economías, sobre todo pensando en Estados Unidos y México. Por lo tanto, tratando de resumir toda esta parte de qué es lo que cambió y qué es lo que podría cambiar. Bueno, no podría cambiar muchas cosas en la relación o en el pensamiento de lo que quiere México. O sea, México está pensando muchas cosas de un cambio radical hacia el interior a través de un TEMEC. Pero posiblemente este TEMEC no tiene todas las herramientas o todos los elementos para que esto suceda de manera pronta. ¿Cómo es esto posible o por qué lo digo? Bueno, inicialmente la parte del empleo, que es uno de los principales puntos en los cuales coincide la política de López Obrador hacia cómo es que quiere enfatizar el empleo y cómo quiere subir ese tipo de números. Y que obviamente, bueno, este llamado a que el TEMEC pueda resolver de alguna manera este aspecto del empleo, bueno, es algo que se puede ver progresivamente, pero que tiene que ver, o más bien tiene que darse las condiciones dentro de Estados Unidos para que pueda después llegar a beneficiar a la parte mexicana. Entonces, no es inmediato. Posiblemente esto se vea en un periodo de 3, 4 años, cuando ya se asienten, cuando las empresas realmente empiecen a activar este tratado comercial y demás. Bueno, hasta ahí vamos a empezar a ver este incremento en los empleos que se afecten directamente por el TEMEC. En resumen, y finalizando con esto, el TEMEC funciona, fue un buen acierto cambiarle la modalidad, actualizarlo, tal vez no darle todo ese contexto tan complejo y tan dramático en cierto sentido de que iba a cambiar y que esto es de nuevo un tratado de nueva generación. No lo es, simple y sencillamente es una actualización del anterior, con muy buenas cosas, muy buenos detalles, algunas cosas que todavía no entendemos del contexto mexicano, sobre todo en la parte tecnológica, cómo van a ser aplicados este tipo de cláusulas dentro de este tratado, sobre todo de la propiedad intelectual y demás, que recientemente fue aprobado, más bien fue ya presentado en el ámbito nacional mexicano. Todavía no sabemos cómo va a funcionar, pero dentro de la relación de integración sigue siendo un tratado de un nivel muy bajo para lo que debería de ser, en ese sentido un tanto idealizado, sigue estando muy limitado. Así que, en definitiva, vamos a decir que no es algo tan novedoso como lo que se llama, es actualizado. Es novedoso por esa actualización, pero no es novedoso en el sentido de la integración y las necesidades que existen entre los países. Pero bueno, este tema y muchos más podemos seguirlos comentando y les agradezco la atención. Obviamente quedamos atentos a algún comentario y siguiendo produciendo más contenidos. Gracias.